En el presente video hablaremos sobre las bases biológicas del aprendizaje, desde la perspectiva y experiencia del teatro taller laboratorio. El taller laboratorio tiene fundamento en la investigación pedagógica y la creación, a partir de la experiencia individual y colectiva de sus participantes. Desarrollamos una metodología no solo experiencial, pero experimental, en la medida de la integración de la experiencia del tallerista participante en la construcción de la obra colectiva. El encuadre del TTL refiere a la educación para el arte, a través de un ejercicio teatral crítico que permitirá a los talleristas involucrarse, indagar, problematizar y realizar en escena propuestas propias. TTL es una propuesta de investigación teatral colectiva, teatro experimental creado a partir de la situación e interacción en el descubrimiento de pretextos, textos y contextos performativos. Teatro vivo, trabajo colectivo, improvisación, argumentación, imaginación, expresión total de la acción, espacio, tiempo, realidad. Tal vez lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos del aprendizaje es aquel periodo de tiempo durante el cual se adquiere nueva información o se desarrollan cambios en la conducta, cambios que favorecen nuestra adaptación al medio ambiente y a diversas situaciones. Es un requisito básico para la supervivencia. El aprendizaje provoca cambios en la conducta que dependen inexorablemente de cambios en la estructura del cerebro. Pero el aprendizaje no se ajusta a un simple conjunto de reglas que modifiquen la intensidad de las conexiones entre las neuronas del cerebro. Estos cambios desempeñan un papel destacado en la configuración de la individualidad, en conjunto con los cambios e interacciones del individuo con su entorno. Asumimos que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, el aprendizaje implica la formación y el fortalecimiento de conexiones nerviosas, la sinapsis, un proceso conocido como consolidación. Otros factores que favorecen la consolidación en el aprendizaje son la organización, el repaso, la elaboración y el involucramiento emocional. Las experiencias repetidas ayudan a fortalecer las conexiones y permiten que las actividades nerviosas y la transmisión de información sean más rápidas. De acuerdo a lo anterior, podemos decir que todas las bases biológicas del aprendizaje están en el cerebro, componente principal del sistema nervioso central, y en sus partes, en las neuronas, los lóbulos, los hemisferios y en procesos cerebrales como la sinapsis o aquellos involucrados en la memoria. Ahora, la relación entre dichas bases biológicas, el funcionamiento de las partes del cerebro y el aprendizaje propiamente, se da en los procesos específicos de la organización del cerebro, las funciones espaciales y sensoriales, el dominio de la percepción, la conducta emocional, la comunicación no verbal y la comunicación gestual. En el aprendizaje es importante ejercitar el cerebro para el predominio de ciertas funciones analíticas y lógicas, como el racionamiento, la argumentación y la numeración. De igual manera es importante aprender para el dominio de la motricidad, la escritura, las funciones lingüística y del habla. En el teatro taller laboratorio, el aprendizaje sucede tanto en la dimensión pedagógica, el taller, como en la dimensión experimental, el laboratorio. El estudiante de teatro compromete todas sus capacidades, sus aptitudes mentales y corporales durante el entrenamiento. Allí podrá traer a escena elementos comprendidos en su cotidianidad, para transformarlos paulatinamente en elementos teatrales útiles y así poder posteriormente aplicarlos junto a sus aptitudes aún más desarrolladas para continuar el aprendizaje a partir de la experiencia individual y colectiva en la creación de situaciones y actitudes siempre nuevas, extracotidianas. Pasar de lo cotidiano a lo extracotidiano. Aprender para pasar de la demostración y del desarrollo de aptitudes a la creación de actitudes, de acciones. El teatro es sobre todo acción. El aprendizaje en el teatro es sobre todo modelamiento de la conducta. El supuesto del aprendizaje teatral
es totalmente diferente en el enfoque de la educación artística dentro y fuera de la escuela. Cuando se ingresa al grupo de trabajo profesional del teatro taller laboratorio, se hace teniendo en cuenta varios factores, por interés y motivación personal o artística, por ejemplo. Es el enfoque que llamaremos formación para el arte, mediante el cual cada integrante abona al campo de la investigación de la educación teatral y artística desde esas motivaciones y bajo sus propias expectativas. Trabaja a partir de sus estados motivacionales y se hace importante la comprensión neurocientífica de los estados motivacionales. Son conexiones nerviosas complejas que incluyen emociones, cogniciones y conductas. El cerebro tiene una predisposición natural hacia los resultados placenteros y produce opiáceos para obtenerlos de forma natural. Al parecer, esta predisposición también es activada por la expectativa de lograr recompensas. Para un integrante del teatro taller laboratorio, el aprendizaje y su participación en la creación colectiva significa una experiencia siempre gratificante. El teatro taller laboratorio funciona con otros presupuestos pedagógicos dentro de la institución escolar. Es claro que, por ejemplo, un adolescente aprende en la escuela de una manera diferente. Cuando establecemos una metodología adaptada al currículo y al ambiente escolar, la investigación del cerebro sugiere que la educación artística se hace aún más importante en una edad infantil temprana, para que el sentido del programa y las instrucciones en el aula puedan comprenderse con claridad. De modo que la intervención transversal del teatro taller laboratorio se ajuste a las necesidades grupales e individuales del estudiantado. Así, las actividades que atraen a los aprendices más jóvenes, a los niños, como las improvisaciones, las discusiones y los juegos de roles, son precisamente aquellas que captan y mantienen su atención y que pueden producir un mejor aprendizaje. En edades mayores como la adolescencia, el enfoque llamado formación a través del arte opera apoyado en procesos cerebrales de aprendizaje superiores como la transferencia. Es lo que sucede en la etapa de laboratorio. La transferencia implica el uso de información de formas novedosas o en situaciones nuevas. Desde una perspectiva neurocientífica, esto significa que se forman nuevas conexiones nerviosas en el aprendizaje y los nuevos usos y situaciones. Estas conexiones no se forman de manera automática. Los estudiantes deben aprenderlas mediante la experiencia, por ejemplo, mediante el entrenamiento, o determinarlas por sí mismos, por ejemplo, a través de la solución de problemas en la improvisación escénica. A manera de conclusión, podemos decir que algunas de las posibles aplicaciones resultadas de la comprensión de las bases biológicas del aprendizaje, aplicadas al teatro taller laboratorio, derivan de un enunciado básico. El aprendizaje es un cambio permanente del comportamiento y va acompañado de cambios estructurales y funcionales del cerebro. Cambios en la cantidad de neurotransmisores liberados por las neuronas y cambios en las conexiones entre las neuronas. Una primera posible aplicación es elaborar un programa de taller que apunte directamente al desarrollo de funciones cerebrales específicas. La función sensorial, que se refiere a la recepción de señales desde el mundo exterior. Esas señales son recogidas por los órganos de los sentidos. La función integrativa, que permite que todas las señales sensoriales individuales sean sumadas y reconocidas como imágenes o lenguaje. Esos significados son integrados en nuevas formas que pueden llegar a ser ideas, pensamientos y planes de acción. La función motora, que es la ejecución de esos planes e ideas por el cuerpo. Las señales motoras son enviadas a los músculos que se contraen o relajan en forma coordinada para generar movimientos sofisticados, incluyendo escribir o hablar. Sentir, integrar y actuar. Otra aplicación importante a implementar podría estar en el nivel del laboratorio, donde se debe mantener el ejercicio pedagógico didáctico, pero en un sentido experimental, procurando que se privilegien procesos como
La atención es la orientación de nuestro cuerpo y nuestros sentidos hacia algo concreto, desentendiéndose de otros estímulos. La memoria es el proceso que permite registrar, codificar, consolidar y almacenar la información de modo que podamos acceder a ella, evocarla cuando sea necesaria. Y la motivación, que es el motor de nuestras conductas, fuerza interna o externa que nos impulsa a la acción o hacia el logro de un objetivo. Tiene que ver con nuestras emociones. Esperamos de igual forma ver reflejados en un futuro los resultados de nuestro permanente ejercicio de indagación artística y de investigación educativa, en los montajes teatrales a los cuales estarán siempre invitados. Entonces, hasta la vista.